No sé. Tenemos ahí la presentación, jóvenes. Sí se ve, Lick. Muy bien, muchas gracias, ¿oyeron? Bueno, entonces miren, la carátula del Departamento de Pedagogía, Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, su código y el docente. Siempre estamos trabajando sobre el bloque número 2. Les decía yo que esta presentación es previa a entrar lo que es, para entrar a lo que es el pensamiento en la edad moderna y el pensamiento en la edad contemporánea. Y las ideas sobre lo que es el pensamiento y la educación en Guatemala. ¿Qué corrientes del pensamiento y del conocimiento han venido influyendo? ¿Vieron? Entonces, por eso vamos a tratar el día de hoy estas corrientes, para que de alguna manera, pues, cada corriente es un tema largo, pues, de estudio de una carrera específica. Pero aquí lo vamos a ver de manera superficial y conocer sus aspectos más importantes a qué se refieren a ustedes. Entonces, vean los principales problemas del pensamiento de ustedes. Entonces, miren, la posibilidad del conocimiento es un problema filosófico sin solución definitiva, que enfrentamos todos aquellos que tratamos de explorar, describir, explicar, interpretar y comprender cualquier realidad. Dicho problema se puede resolver con conocimiento o desconocimiento del hecho, utilizando distintos supuestos filosóficos. Bien, supuestos filosóficos, que son el dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo, criticismo, empirismo, que ustedes habían mencionado, ¿verdad? Que comprenden la facultad o facultades que la razón y los sentidos nos dan, y que el sujeto cognoscente, o sea, que el que está conociendo, ponga en práctica cuando aprenda a conocer determinado fenómeno. En este caso, la educación, ¿verdad? Ustedes. Entonces, las principales corrientes con respecto a la posibilidad del conocimiento, aquí están, los que vamos a tratar el día de hoy: el dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo, el relativismo y el pragmatismo. ¿Cuál conocen ustedes de todos esos? ¿A qué se refiere a alguno de esos? ¿Alguien que quiera intervenir antes de continuar yo? Lick, Dígame. los que más me recuerdo son del dogmatismo y el escepticismo. Presente, Lick. Adelante, joven. El dogmatismo es el que afirma que la mente humana tiene la capacidad de conocer la vida, según lo recuerdo yo. Exactamente. Y el escepticismo es el que considera que no hay ningún saber firme ni puede encontrarse ninguna opinión segura. Exactamente. O sea que prácticamente es como que si fuera lo contrario uno del otro. Exactamente, estos dos, miren, estos dos. Por eso acá nosotros nada más vamos a tratar de conocer, así a grosso modo, estos dos son opuestos, estos dos son complementarios y este es el complementario de todos los demás. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros ahorita el dogmatismo. Dice: el dogmatismo es una posición filosófica respecto a la posibilidad del conocimiento, como decía la compañerita, que considera que es factible expresar verdades ciertas e indudables que no están sujetas a ningún tipo de revisión o crítica.
en este caso son los dogmas. El dogmatismo nosotros nos manda, miren ustedes, a creer ciegamente. No hay espacio, no está sujeto a ningún tipo de revisión o de duda. Porque un dogma es un sistema de pensamiento que sostiene una religión o una doctrina. Y que no puede ponerse en duda, pues sostiene la verdad ya dicha en una religión o en una doctrina. O sea, ese sistema de pensamiento tiene, por cierto, en ningún momento se puede poner en duda dentro de un sistema. Por eso dice que la religión está hecha a base de dogmas, ¿verdad ustedes? Y la base fundamental de toda religión es la fe. Y ustedes saben que la fe es poner la confianza en todo aquello que no se ve, es confiar en lo que no vemos y tener certeza de lo que esperamos y creemos fervientemente en eso. Un dogma, nosotros los dogmas de la iglesia, ¿verdad? Lo que hablábamos la vez pasada. Entonces, el dogmatismo es eso. Nos da los lineamientos generales por ciertos, por verdades, y no tenemos que ponerlos en duda en ningún momento. Así es, no hay más allá que eso. Entonces, dice, el dogmatismo es una corriente filosófica opuesta al escepticismo, lo que decía la compañera, que haciendo derivar el pensamiento del ser objeto respecto al sujeto, de la realidad de las ideas, de la naturaleza y el espíritu. El dogmatismo dice, Dios mismo es concebido eminentemente en la naturaleza e identificado, por lo tanto, como un todo que contiene lo último. No se trata de un simple materialismo, puesto que Dios es naturaleza. Por tanto, unidad indisoluble, también visto como una unidad complementaria. Dios es todo, Dios está en todo, Dios es el creador de todo. Y más allá, la mente no puede ir. Por eso es que se opone a las teorías darwinistas, a las teorías, ¿verdad? Que la iglesia dice, es cierto, el hombre ha ido descubriendo y ha ido avanzando mucho en la ciencia, pero hay procesos de la naturaleza que el hombre no se explica. Cuando hablamos del materialismo, ¿se recuerdan, no ustedes? Entonces, el dogmatismo nos tira a la fe. Ahora bien, el escepticismo es generalmente cualquier actitud de duda hacia el conocimiento, sea hechos, opiniones o creencias declaradas como hechos, o de duda respecto a afirmaciones que no son tomadas por supuestos en otra parte. Fíjense que el escepticismo es una doctrina del conocimiento que exige dudar de toda información que no sea bien apoyada en una evidencia, dice. Fíjense ustedes. Si no está evidenciado lo que se está diciendo, hay que dudar. Ellos son totalmente opuestos al dogmatismo. El escepticismo con respecto a la ciencia pone todo en duda. Pregunta. Bueno, Dios sí está bien, Dios, pero ¿dónde está Dios? ¿Quién es su papá? ¿Dónde vive? ¿Quién lo crió? El escepticismo duda.
Esa es la característica principal. Miren, los escépticos pueden incluso, dice, dudar de la fiabilidad de sus propios sentidos. Ellos muchas veces dicen, bueno, pienso, luego existo, porque si yo no pienso, no me está diciendo la verdad mis propios sentidos. Si yo no pienso, no existo. Entonces, los filósofos son así. Y hasta cierto punto, pues, tienen razón. Nosotros somos parte de un micro y de un macrocosmos. Fíjense ustedes, el macrocosmos, como es el universo, nosotros como sistema solar representamos un granito de arena en el mar, fíjense ustedes. Y entonces no es posible que solo que haya vida, dicen ellos. No es posible, tiene que haber vida, otras formas de vida. Si en la Tierra, en el planeta, hay millones de formas de vida, y que así como la vida se extingue, así también se crea, ¿verdad? Hay muchas formas de vida, acuáticas, aéreas, terrestres, y millones de vidas. Las especies se extinguen, las especies se crean, el ser humano es una especie más de la creación, que va a haber un momento que se van a extinguir. Van a dominar los virus, por ejemplo, ahorita decían que los virus los iban a acabar, ¿verdad ustedes? Y los virus van a ser los que van a dominar, así como el ser humano está dominando ahorita la naturaleza. Nosotros, si como seres humanos en un momento dado nos extinguimos, el planeta en 20 años vuelve a ser un paraíso. Vuelve a ser un paraíso, vuelve a renacer. El agua pura, el aire puro, la naturaleza, los ríos, los bosques y todo. Entonces nosotros como seres humanos destruimos nuestra naturaleza. Entonces no es posible que si aquí hay formas, millones de formas de vida, en los diferentes medios que tenemos, no es posible que solo que aquí en el planeta haya vida. Hay otras formas de vida, dicen los escépticos, ¿no? Usted, escépticos, porque nosotros somos una millonésima, infinitísima parte, todo el sistema solar del universo. Y si hablamos también del microcosmos, entonces cada célula, que son millones de células que forman los tejidos, cada célula tiene toda la información genética de nosotros. Por eso ahora ya a través de experimentos in vitro, pueden decirte que de una célula pueden crear, si ustedes, una reproducción de un ser igual al que está, porque en cada célula está toda la información genética del ADN, ahí va toda la información, si es colocho, si es morenito, si es altito, si es bajito, y ustedes, ahí va todo. Entonces, por eso los escépticos dicen, no puede ser, la vida es muy amplia, la vida es inexplicable, no podemos explicarlo. Entonces, ¿qué dice el dogmatismo? Usted cree, usted confía en lo que le dicen y más para allá, mejor ya ni piensa. Dice el dogmatismo, fíjese usted. Y el escepticismo duda, hasta de sus propios sentidos. ¿Cómo voy a reaccionar yo si un perro se le tira a mi hijo? Yo no sé cómo voy a reaccionar. A determinado momento no sé cómo voy a reaccionar. Si voy a ser estoico, si voy a ser débil, o qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, miren, el dogmatismo nos manda a creer ciegamente, a no dudar, hasta tal y como está, y el escepticismo nos manda a dudar, a poner en duda todo mientras no haya una evidencia, ¿verdad? Y entonces caemos después al subjetivismo. El subjetivismo dice, la postura filosófica que toma como factor primario para toda verdad y moralidad la individualidad psíquica y material del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. El subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce, que juzga principalmente según su entendimiento y en consideración a su realidad específica, o sea, su entorno o interacción social, entendida como un hecho externo, sino como una constitutiva parte del sujeto, es decir, afirma que el conocimiento solo es posible de manera limitada. Aquí lo que dice que el subjetivismo, cada uno de nosotros tiene
propio conocimiento de lo que cree. Yo creo en Dios de mi manera, él lo cree, es subjetivo. Entonces, es particular, mire, se limita a la validez de la verdad al sujeto que conoce y que juzga principalmente de una manera externa, un hecho de una manera externa, pero que está limitada a él, de manera solo a él, y que nadie es dueño de la verdad absoluta. Cada quien cree de acuerdo a su cultura, va a estar de acuerdo a sus creencias. Es más profundo, pues, pero solo eso vamos a hablar de esto. El relativismo es casi complemento del subjetivismo. Esto es relativo, dice alguna vez. Eso es subjetivo, es relativo, no es objetivo, ni es lo cierto. El relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen ni pueden llegar a tener verdad ni validez universal o absoluta, sino que solo poseen validez subjetiva. Miren, habla del subjetivismo, encuadrada en los diferentes marcos de referencia. O sea, el relativismo apoya al subjetivismo. En general, dice, las discusiones sobre el relativismo se centran en cuestiones concretas. Así, el relativismo genociológico considera que no hay verdad objetiva, dependiendo siempre la validez de un juicio de las condiciones en que éste se enuncia. O el relativismo moral, que sostiene que no hay bien o mal absolutos, sino que dependientes de las circunstancias concretas que se presenten. Similares postulados se defienden tanto en el relativismo lingüístico como en el relativismo cultural. Todos los que conocen, miren ustedes, que han tratado de estudiar lo que es el conocimiento, se dan cuenta de que el relativismo apoya a lo que es el subjetivismo y que el conocimiento se va a enmarcar dependiendo de las circunstancias en las que estemos viviendo. Para algunos, en algún lugar, algún hecho o algún fenómeno es malo, para otros es bueno. Para unos la brujería es mala, pero para otros la brujería es buena, ¿verdad? Para unos San Simón es un buen santo, para otros San Simón no es un santo bueno. Para unos creen en él y otros no creen, ¿verdad? Para unos antes el tener varias esposas con muchos hijos era bueno porque crecía la prole para tener una empresa grande, y para otros es malo porque cada uno tiene que ser fiel y tener solamente un hogar. Entonces depende de las culturas y depende de todo, depende de la cultura, y todo eso es relativo. Para muchos lo malo es bueno y para otros lo bueno es malo. ¿Verdad? Si hablamos de los sistemas económicos, para unos el capitalismo es muy bueno, pero para otros el capitalismo es malo. Para otros el comunismo es bueno, para otros el comunismo es malo. Entonces cada quien lo ve desde su diferente ángulo, desde su diferente forma de pensar, desde su diferente contexto. Y el pragmatismo es una tradición filosófica centrada en la vinculación de la práctica y la teoría. Pragmatismo es práctica y teoría. Describe un proceso en el que la teoría se extrae de la práctica y se aplica y se aplica de nuevo a la práctica para formar lo que se denomina práctica inteligente. En base a la práctica que ustedes están haciendo, van a escribir, ¿verdad? Y cuando ustedes escriban se van a dar cuenta que había que complementar más cositas en la práctica. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Eso es lo que se aplica en lo que es la investigación-acción. Posiciones importantes del pragmatismo incluyen lo que es el instrumentalismo, el empirismo radical, el verificacionismo, la relatividad
conceptual y el filibismo. Son subcorrientes, ¿no? Ustedes del pragmatismo. Y ustedes ahí van a profundizar un poquito más en eso. Por lo menos van a estudiar en qué consiste. Existe un consenso en general entre los pragmatismos de que la filosofía debe tener en cuenta los métodos y los conocimientos de la ciencia moderna. La piedra angular del pragmatismo es la redención de la idea de verdad en la filosofía kantiana. Kant es el mayor representante de esta corriente filosófica que es el pragmatismo, ¿ya? Aunque según los pragmatistas, el conocimiento objetivo podría ser imposible. Un conocimiento total no va a existir porque todo está en un proceso constante y cambiante. Se puede redefinir la verdad como aquello que funciona desde nuestra limitada forma de experiencia de la realidad. Porque lo que funcionó hoy, de repente ya no funciona mañana. Antes lo mejor era tener un cuaderno con un lápiz, ¿verdad? Pero anteriormente era en pieles y en corteza de árboles. Anteriormente era en piedras. Después ya fue en máquinas de escribir. Después ya fue en máquinas electrónicas. Ahora estamos en computadoras. Y ahora, miren ustedes, antes era la presencial y ahora estamos en lo virtual. O sea, el conocimiento va cambiando en base a la práctica que le vamos dando. Por lo tanto, la verdadera ignorancia es la ausencia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Cuando uno se niega a adquirir nuevos conocimientos, está cayendo en un plan de ignorancia. Por lo tanto, dice que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Eso lo dijo Karl Popper, un filósofo estadounidense también. ¿Ustedes? Entonces, como vamos a mencionar mucho en lo que son el pensamiento moderno, el pensamiento contemporáneo y las ideas de educación en Guatemala, se va a estar mencionando mucho estas corrientes de pensamiento, ¿verdad? El dogmatismo, el escepticismo, el relativismo, el pragmatismo. Entonces, por eso era necesario que platicáramos un poco de eso. ¿sí? Y en eso se nos fue el tiempo. Ya la otra semana entramos a lo que es el pensamiento moderno, a qué se refiere, que ustedes van a ver, a qué es el pensamiento contemporáneo también, y poco a poco caemos a lo que ha pasado aquí en Guatemala. ¿Vieron? ¿Quiénes han sido los mejores exponentes? ¿Quiénes han sido los que han venido trabajando para ir mejorando la educación en Guatemala? Y la educación, pues, vamos a hablar de la educación contemporánea, educación moderna a nivel general, y después en Guatemala. Tomando en cuenta que la educación es la base fundamental del desarrollo de los pueblos. ¿Cómo estamos en Guatemala? Mal. Por lo tanto, no hemos desarrollado como debería de ser, a pesar de que tenemos todas las condiciones para poder hacerlo. ¿Verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Tenemos un minuto para decirles que vayan a marcar su asistencia y que está abierto el espacio para que suban sus proyectos. ¿Oyeron? Buen provecho para los que no han comido y nos miramos el próximo sábado. ¿Estamos? Gracias, Liz. Se cuidan. Gracias, Liz. Me cuida. Esta grabación la voy a subir también, ¿oye? Estamos, don Wilmer. Calidad, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Pura uva. Dale, cuida. Muy bien. Bye, Lick. Ya sí, Ingrid. Se cuida. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Rosita. Feliz tarde.